En este viernes de la 28ª semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Lucas 12, 1 al 7. El texto dice así: En aquel tiempo, miles y miles de personas se agolpaban hasta pisarse unos a otros. Jesús entonces empezó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, con su hipocresía. Nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Por eso, lo que digan de noche se repetirá a pleno día, y lo que digan al oído en el sótano se pregonará desde la azotea. A ustedes les digo, amigos míos, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer más. Les voy a decir a quién tienen que temer. Teman al que tiene poder para matar y después echar al infierno. A ese tienen que temer, se los digo yo. ¿No se venden acaso 5 gorriones por 2 cuartos? Pues de ninguno de ellos se olvida Dios. Hasta los pelos de sus cabezas están contados. Por lo tanto, no tengan miedo. No hay comparación entre ustedes y los gorriones. El relato de hoy es la continuación a la serie de críticas que Jesús hizo a fariseos y escribas. Como vimos ayer, el relato terminó diciéndonos que los letrados y fariseos empezaron a acosarlo y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas, para cogerlo con sus propias palabras y así tener de qué acusarlo. Podemos imaginar cómo se alocaron luego de escuchar las críticas de Jesús. Entonces Jesús siguió su camino y aprovechó para enseñar a la gente. Con el relato de hoy, Jesús empieza la segunda etapa de su viaje a Jerusalén, y Lucas nos describe la escena. Miles y miles de personas se agolpaban en torno a Jesús hasta pisarse unos a otros. Con esto Lucas nos indica que la enseñanza que viene está dirigida a todos, a toda su iglesia. Y la enseñanza de hoy es acerca de la verdad. Ahora Jesús se detiene en las consecuencias de denunciar la mentira y nos va a enseñar a ponernos siempre del lado de la verdad. El relato de hoy tiene 2 partes. Una primera enseñanza que es contra la mentira y la hipocresía, y de esta manera recoge las denuncias que acaba de hacer a fariseos y escribas. Y una segunda enseñanza que es contra el temor, pues podemos sentir temor de oponernos a la hipocresía y a la mentira por las represalias que pueden haber. Veamos la primera parte, la enseñanza contra la hipocresía. Dice el texto que Jesús empezó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, con su hipocresía. Hay 2 cosas que aclarar en este verso inicial. Primero, ¿qué quiere decir Jesús cuando habla de la levadura de los fariseos? Levadura se refiere aquí a mala influencia, pero también se refiere a aquellos que aparecen inflados, mostrándose más de lo que realmente son, y nos invita a no dejarnos impresionar por las apariencias. Y lo segundo es que habla de la hipocresía de los fariseos. Vimos ya que la palabra hipocresía viene del griego y significa actor. Es aquel que representa un papel en una obra teatral, aquel que finge y que no es como aparece. En consecuencia, tanto la mención de la levadura como la calificación de los fariseos como hipócritas apuntan a lo falso de su modo de proceder. Jesús nos advierte que nos cuidemos de las apariencias y que no decidamos por lo que se ve. Esta es una advertencia apropiada para cuando elijamos a nuestros representantes políticos, pues desgraciadamente solemos decidir no por lo que son, sino por lo que aparecen ante nuestros ojos. Y al hacerlo así, nos equivocamos. Después de denunciar la falsedad farisea, Jesús hace un apelo a la verdad. Nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. La verdad siempre gana. Tarde o temprano, la verdad se hace evidente. Mi abuela solía decir: la mentira corre, corre y se esconde,
pero la verdad siempre la alcanza. Aquí Jesús nos está invitando a que nos aliemos con la verdad si queremos ganar. Y esta primera enseñanza termina diciendo: por eso, lo que digan de noche se repetirá a pleno día, y lo que digan al oído en el sótano se pregonará desde la azotea. La oscuridad de la noche hace referencia al secreto de la comunicación, en donde nadie sabe la verdad sino aquellos que en plena noche la comparten. El día indica todo lo contrario. En el día todo se ve y nada queda oculto. Pues las mentiras que se urden en el secreto de la noche quedarán descubiertas al salir el sol, y todo se llegará a saber. Y cualquier cosa turbia que hagamos se sabrá. Lo mismo nos enseña en lo que sigue: lo que digan al oído en el sótano se pregonará desde las azoteas. Aquí Jesús usa un ejemplo muy gráfico y fácil de entender para su público, pues en Israel las casas del pueblo solían ser de un solo piso y estar juntas unos con otras, y por tanto se podía pasar de una casa a otra caminando por los techos. De manera que cuando había una noticia que dar, ésta se divulgaba muy rápidamente, anunciándola desde los tejados. Entonces, dice Jesús, aquel que quiera mantener un secreto escondido en la privacidad de un sótano, debe saber que su secreto se anunciará por las azoteas. Lo secreto no es de Dios. Lo de Dios es la claridad, la luz, la transparencia. Pues si algo bueno hago, no tengo por qué esconderlo. Y si nada malo he hecho, no tengo por qué ocultar mis cosas. Quien actúa a la luz de Dios debe ser capaz de abrir todas sus cuentas, de transparentar su vida, pues al no tener nada que esconder, dormirá en paz. Ahora bien, la segunda parte del relato es la enseñanza acerca del temor. El enemigo lo que busca es hacer que nos mantengamos callados y que no hablemos cuando algo está mal, que no denunciemos ni encaremos el mal. Y nos paraliza con el temor, haciéndonos pensar en las represalias que podríamos sufrir por hablar. Aquí Jesús nos anima a no temer a quienes nos amenazan y nos dice: a ustedes les digo, amigos míos, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer más. Primero nos llama amigos míos y luego nos anima a no tener miedo a las amenazas. Pues el mal, para que no hablemos y no digamos la verdad, nos atemoriza con la posibilidad de sufrir daño, de que nos quiten y hasta nos maten. Pero Jesús nos enseña a no temer ninguna represalia, pues lo máximo que pueden hacer los enemigos de Dios es matar el cuerpo. Pero el cuerpo, tarde o temprano, morirá, y esto no lo podemos evitar. Y si por no morir ahora me hago cómplice de la mentira, lo que me quede de vida lo viviré a medias, porque no encontraré la paz, y así no vale la pena vivir. Por tanto, no nos aliemos con la mentira ni aunque nos amenacen la vida. A lo que hay que temer, dice Jesús, es a aquello que puede impedir que volvamos a Dios. Y lo que impide que volvamos a Él es que nos hagamos cómplices de la mentira. Por eso dice Jesús: les voy a decir a quién tienen que temer. Teman al que tiene poder para matar y después echar al infierno. A este tienen que temer, se los digo yo. Se llama infierno a ese modo de existir para siempre sin Dios, y debe ser terrible. Pero soy yo quien elijo, en las decisiones que voy tomando en esta vida, si quiero vivir para siempre con Dios, en cielo, o si quiero vivir para siempre sin Dios, en infierno. Dios no quiere que yo viva en infierno, Él quiere que viva con Él, en cielo. Por tanto, soy yo quien elijo vivir en infierno, es decir, soy yo quien elijo vivir para siempre sin Dios al elegir vivir en la mentira, porque Dios es verdad. Por tanto, en oposición a esta vida temporal, que es muy difícil que dure más de 100 años, está la vida eterna, que es la que más vale. Y Jesús nos invita acá a que elijamos qué vida queremos salvar,
¿La que dura a lo más 100 años o la que es eterna? Si somos sensatos, elegiremos la eterna. Por eso nos anima a vivir en la verdad, para vivir siempre con Dios, para que vivamos para siempre en la total y absoluta felicidad. Al terminar el relato, Jesús despeja una duda final que desgraciadamente está en la cabeza de algunas personas que creen que Dios está muy ocupado en cosas más importantes como para hacernos caso. Y se preguntan si sabrá Dios que estamos eligiendo por Él, si se acordará que estamos jugándonos la vida por Él. Jesús aquí nos quiere asegurar que Dios está al tanto de todo lo que nos pasa a cada uno, pues hasta los pelos de nuestras cabezas están contados. Y pone el ejemplo de unos gorriones que no valen casi nada, pues en los mercados se venden por centavos. Y dice Jesús, ¿acaso no se venden 5 gorriones por 2 cuartos? Es decir, por unas moneditas, y ni de uno solo se olvida Dios. Y nos recuerda que nosotros valemos mucho más que los gorriones. Jesús termina enseñándonos que Dios nunca se olvida de nosotros, que estamos siempre presentes ante sus ojos y que siempre nos cuidará. Y concluye diciéndonos, por tanto, no tengan miedo, no hay comparación entre ustedes y los gorriones. Elijamos pues vivir siempre en la verdad. Elijamos oponernos a lo que está mal, a lo que hace daño, a lo que perjudica a la gente. Y no tengamos miedo de lo que nos pueda pasar, pues estamos siempre presentes ante Dios. Él nos cuidará y verá por nosotros y por los que queremos. Vivamos en la transparencia y no tengamos nada que esconder, que así nuestra vida será más feliz. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.